Sería polémico que en el famoso film Rescatando al Soldado Ryan, este grupo de marines norteamericanos violaran despiadadamente mujeres alemanas, francesas o japonesas. ¿No es así? En el imaginario colectivo, los soldados estadounidenses que lucharon contra la Alemania nazi y el imperio japonés eran inmaculados y heroicos. Sin embargo, investigaciones recientes afirman que muchos de estos hombres violaron cientos de miles de mujeres durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes silenciados están empezando a ser revisados, descubriendo verdades atroces como la sistemática violación de mujeres, incluyendo a menores de edad. En el video de hoy vamos a contarles acerca de los horrorosos crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses contra las mujeres que supuestamente debían rescatar. Prepárense para una entrega especialmente fuerte e impactante de historia militar. Comencemos. A pesar de que los crímenes nazis son lógicamente los más recordados de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de los aliados también cometieron atrocidades. Entre ellas se destaca el sádico maltrato hacia las mujeres violadas y, en algunos casos, asesinadas en múltiples delitos sexuales durante el Día D y la ocupación de Alemania y Japón. Archivos secretos de tiempos de guerra que se hicieron públicos recién en 2006 revelan que los soldados estadounidenses cometieron más de 400 violaciones en Europa entre 1942 y 1945. Aunque por otra parte un estudio estima que un total de 14.000 mujeres civiles en Francia y Alemania fueron violadas por soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ambos datos parecen estar bastante lejos de la realidad, ya que muchas de las violaciones estadounidenses en Alemania en 1945 fueron violaciones en grupos cometidas por soldados armados a punta de pistola, y las mujeres tenían temor de siquiera hablar del tema. La rama jurídica del ejército se mostró reticente a confirmar los rumores, pero admitió que por delitos sexuales brutales o pervertidos contra mujeres alemanas, algunos soldados habían sido fusilados. Esto era más común si se trataba de soldados negros. Una forma típica de crimen de guerra con agresión sexual por parte de personal estadounidense, generalmente ebrio, que marchaba por territorio ocupado, implicaba amenazar a una familia alemana con armas y obligar a una o más mujeres a tener relaciones sexuales de forma sádica y brutal, para luego sacar a toda la familia a la calle y robar sus pertenencias. Aunque se instituyeron políticas de no confraternización para los estadounidenses en Alemania, las tropas del ejército de los Estados Unidos utilizaron como lema la frase «Copular sin conversación no es confraternización». Empecemos contando qué fue lo que sucedió durante la ocupación de Berlín cuando los nazis fueron derrotados. Las familias alemanas sentían terror a la llegada de las tropas soviéticas porque entre pueblos y ciudades germanas viajaban rápidamente las historias sobre las violaciones sistemáticas del Ejército Rojo. Los soldados americanos, sin embargo, fueron recibidos como liberadores, y la propaganda ha dejado marcada en el ideario colectivo alemán la imagen del amigo americano como un soldado de ocupación que no cometió crímenes de guerra. No obstante, la realidad fue completamente distinta. Este relato, como cuenta la siguiente especialista, se basó en gran parte en la presión social. A woman who told of a rape by a Red Army soldier could expect some degree of acceptance or empathy. Whereas a woman who said she'd been raped by a GI was fairly often labeled as one of those who would throw themselves willingly at the Western occupiers. Die angeblich freiwillig sich den westlichen Besatzern an den Hals geworfen haben. Durante la primavera de 1945, las tropas americanas tomaron uno a uno los pueblos y ciudades de distintas regiones alemanas. En la mayor parte de ellos no solo no encontraron resistencia alguna, sino que incluso eran recibidos con banderas estadounidenses en las calles. De esta forma se instalaban en el ayuntamiento y preparaban la inspección casa por casa. Las tropas efectuaban un primer registro en busca de combatientes enemigos, de armas y refugiados nazis. Una vez comprobado que no había ningún peligro, comenzaba el saqueo.
Estos crueles soldados se apropiaban de relojes, bicicletas, radios, gafas de sol, joyas y cualquier objeto de valor que encontraran en las casas. Finalmente, antes de irse, violaban a mujeres y niñas a modo de despedida. Ni la poca administración alemana que quedaba ni las tropas de ocupación llevaron registro alguno de las atroces violaciones. La mayor parte de las pruebas documentadas se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia en ese momento. El arzobispo de Múnich pidió a los sacerdotes de todos los pueblos llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. A estos registros que se conservan en Múnich pertenecen, por ejemplo, las anotaciones de Michael Merxmüller, párroco del pueblo de Ramsau, que el 20 de julio de 1945 escribió: 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres. El padre Alois Schimmel de Moosburg escribió el 1 de agosto de 1945. Por orden del gobierno militar, una lista de todos los residentes y sus edades debe ser clavada en la puerta de cada casa. Como resultado de este decreto, 17 niñas y mujeres han debido ser llevadas al hospital tras haber sido objeto de abusos sexuales repetidos por parte de las tropas norteamericanas. Según consta en estos registros eclesiásticos, la víctima más pequeña fue una niña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, mientras que la mayor fue una mujer de 69 años. Esto es solo la prueba de lo cruento e inhumano del comportamiento de los soldados, que no tenían ningún justificativo militar para comportarse como bestias salvajes. Los estadounidenses hacían lo que querían, sin impedimento ni control alguno, ni siquiera preocupándose por mantener ocultos sus crímenes. Así lo narra un informe alemán y el testimonio de una víctima. 2 American soldiers raped a very respectable girl. They forced their way into the house at night on the pretense of having orders to search the premises. Actually, they had been looking for girls. And then I was raped by one of them. He dragged me into an old tavern. What could I have done? He had a pistol, so woe to me if I'd struggle or scream. This was in the daytime. They would just grab a girl, drag her somewhere, and that was that. A menudo las tropas americanas pedían a las autoridades locales personal femenino, grupo de mujeres, supuestamente para atender en las tareas de secretariado o cocina. Era un tipo de trabajo forzoso que a menudo encubría violaciones indiscriminadas. Los grupos de mujeres rotaban y eran sustituidas cada 15 días. Cuando volvían a casa, guardaban silencio sobre lo ocurrido con un enorme sentimiento de culpa. Las mujeres simplemente aceptaban lo que les ocurría, sabían que no tenían mucha opción. En su concepción de las cosas, ellas pertenecían al bando de los perdedores de la guerra y de alguna forma debían aceptar estas aberraciones como un castigo. Por esto es que la cantidad de violaciones cometidas por las tropas estadounidenses son difíciles de mensurar. La vergüenza y el dolor de las víctimas no les ha permitido denunciar los hechos en paz. Este comportamiento criminal, sistemático y atroz, llegaba hasta lugares inusitados. Los soldados intercambiaban información sobre en qué casas había mujeres y niños indefensos. Las violaciones eran los hechos más traumáticos que las tropas ejercían sobre las mujeres, pero eso no era todo. En los partes hospitalarios queda constancia de la brutalidad. Además de violadas, muchas mujeres eran azotadas con fustas y látigos o atacadas con armas blancas. Casi no hay testimonios de estas atrocidades, pero la escritora Ursula Herking dejó en su autobiografía un escalofriante relato de lo sufrido en carne propia. The first one took me a few yards away from the road. The others watched. It took 4 minutes. I had been looking at my watch. Then the next one came. I thought, goodness me, I hope I don't get pregnant. Goodness me, I hope I don't catch venereal disease. Please, no, no. Then I marched on. Después de los primeros meses de la posguerra en los que este tipo de abusos estuvo a la orden del día,
Proliferaron otro tipo de actos sexuales donde la frontera del consentimiento se vuelve mucho más difusa. El hambre y las precariedades que dejó la contienda llevaron a muchas alemanas a prostituirse por apenas unos pocos víveres con los que a menudo se alimentaba una familia. La propaganda estadounidense promovió la idea de que las mujeres alemanas se sentían atraídas por las tropas americanas, lo que sirvió como argumento machista para los criminalmente llamados excesos. Si bien la posguerra dejó atrocidades regadas por el territorio alemán, el comportamiento de los GIs estadounidenses era condenable desde antes que la guerra terminara. A partir del día D y el despliegue de tropas norteamericanas en Europa, existieron violaciones en todas las ciudades francesas donde los soldados norteamericanos se ubicaron. El primer crimen sexual contabilizado oficialmente tiene lugar apenas unas semanas después del desembarco. Los protagonistas de las violaciones no eran generalmente combatientes de primera línea, sino miembros de unidades de apoyo logístico. La explicación parece simple. Los soldados que no participaban directamente en los combates tenían más tiempo libre y estaban sujetos a una menor disciplina. Los clichés que explican el imaginario norteamericano que se había impregnado en los combatientes venían de la Primera Guerra Mundial. Francia era presentada en la revista militar Stars and Stripes como una gran casa de prostitutas, un país erotizado y cuyas mujeres eran bellas, acogedoras y demostrativas. Estos estereotipos se habían generado entre los veteranos de la Gran Guerra de 1914, cuyas exageradas aventuras eróticas en tierras galas fueron pasando de generación en generación. En la mente de los violadores estadounidenses de guerra en Francia, el acto del crimen sexual no se trataba de humillar a las mujeres del enemigo ni de castigar a un pueblo inferior. La violación era más bien una recompensa por haberlos liberado. Este tipo de conductas delictivas en las tropas estadounidenses supuestamente fueron castigadas por parte de las autoridades, pero los especialistas dicen que todo formaba parte de una gran farsa y que solo una fracción menor de las violaciones fueron efectivamente reportadas. It began only 14 days or so after the invasion. In France, the number of rapes that were reported, I'm going to stick with that procedure, were only 182 that were reported. Entre 1944 y 1945, 29 soldados fueron ejecutados en público por delito de violación, de los cuales 25 eran negros. Como en Francia solo se utilizaba el sistema de la guillotina, el ejército de Estados Unidos hizo ir a un verdugo de Texas, especialista en ahorcamientos. Estaba claro que el racismo imperante entonces en Estados Unidos se reflejaba en las decisiones de los tribunales militares. Por el mismo delito, un soldado negro siempre era condenado con muchísima más dureza. Así lo cuenta otra especialista. Back then, the American judiciary at home tended to rate a sexual assault by a black man on a white woman as particularly outrageous. Por otra parte, cuando la denunciante acusaba a un militar blanco, normalmente la investigación era menos rigurosa o incluso inexistente. Fue el propio general Eisenhower quien ordenó que las ejecuciones fueran públicas en el lugar de los hechos y con la asistencia de las víctimas, sus familiares y vecinos. Buscaba así calmar la ola de protestas que empezaron a inundar la prensa de la época y acallar los rumores de las atrocidades que estaban cometiendo sus soldados. Por supuesto, los historiadores especialistas aseguran que la gran mayoría de las víctimas nunca presentaron una denuncia. Las violaciones y delitos sexuales no solamente ocurrieron en territorio europeo. A principios de 1945, las tropas estadounidenses ya estaban desembarcando en territorio japonés, y para agosto de ese mismo año, tras el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, Japón se había rendido y las tropas de ocupación aliadas ocuparon las islas principales. La toma del territorio terminó en la mayor parte de Japón el 28 de abril de 1952, pero hasta ese entonces, las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano fueron verdaderamente indefendibles. Si bien no hay pruebas certeras de que las tropas aliadas cometieran violaciones masivas durante la Guerra del Pacífico, existen numerosos testimonios que alegan que las fuerzas estadounidenses
Cometieron un incontable número de delitos sexuales durante la batalla de Okinawa en 1945 y la posterior ocupación. Uno de los tantos ejemplos que destacan es el sucedido en un pueblo de la península japonesa de Motobu después del desembarco. En aquel momento en el poblado solo había mujeres, niños y ancianos, ya que todos los hombres jóvenes habían sido movilizados para la guerra. Poco después de su llegada, los marines rastrillaron toda la aldea, pero no encontraron señales de fuerzas japonesas. Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la población, organizaron un juego macabro y siniestro. Comenzaron a cazar mujeres a plena luz del día. Como si se tratara de un día de cacería, buscaban a todas las que se escondían en el pueblo o en los refugios antiaéreos cercanos y las sacaban, arrastrándolas de los pelos. Luego eran brutalmente violadas sin piedad alguna. Otra muestra de la ferocidad de las tropas aliadas la da el testimonio de un inocente y joven soldado compatriota de los violadores. Marchando hacia el sur, hombres del 4º Regimiento de Infantería de Marina pasaron junto a un grupo de unos 10 marines estadounidenses agrupados en un círculo cerrado junto a la carretera. Estaban bastante animados, observó un cabo que supuso que estaban jugando a los dados. Luego, cuando pasaron junto a ellos, el joven sorprendido contó que pudo ver que se turnaban para violar a una mujer oriental. El cabo tuvo la intención de intervenir, pero su equipo siguió avanzando como si nada inusual estuviera ocurriendo. El silencio cómplice de las tropas norteamericanas es en parte responsable de que muchas de estas historias no se conozcan y que las estadísticas limpien la imagen de una fuerza militar que claramente fue, al menos en parte, criminal. Lo más desesperante es que las mujeres no solo sufrieron a manos de soldados enemigos, sino de las propias tropas imperiales. En este desgarrador testimonio, una dama de confort, que es como se llamaba a mujeres asesinadas y violadas sistemáticamente por soldados nipones, cuenta su escalofriante experiencia cuando solo tenía 17 años. 일본 놈이 정말 만행을 해 생각하면 오두르면 사람이 기가 가서 저희도 누이 동생도 있을 거고 이 처자도 있을 거요 자식도 있을 텐데 17이나 떼고 상계도 애기다 애기. 정말 생각하면 때려 죽여도 센데였습니다. 정말 때려 죽여. Aunque los informes japoneses sobre violaciones fueron ignorados en ese momento debido a la falta de registros, es posible que hasta 10.000 mujeres de Okinawa hayan sido violadas, según la estimación de un historiador local. Se ha afirmado que las violaciones eran tan frecuentes que la mayoría de los habitantes de Okinawa mayores de 65 años, alrededor del año 2000, conocían o habían oído hablar de al menos una mujer que había sido violada después de la guerra. Durante los primeros 5 años de la ocupación estadounidense de Okinawa se denunciaron apenas 76 casos de violación. Sin embargo, se estima que este número diste astronómicamente de la cifra real, ya que casi la totalidad de los casos no fueron denunciados. La explicación más simple de por qué el ejército estadounidense no tiene registros de violaciones es porque muy pocas mujeres de Okinawa denunciaron abusos, principalmente por miedo, vergüenza y deshonra, tal como había sucedido con las mujeres alemanas. Sin embargo, los bebés birraciales nacidos fruto de estas violaciones son una evidencia viva de lo sucedido. En diversas entrevistas, historiadores y ancianos de Okinawa dijeron que decenas de mujeres de la zona que fueron violadas dieron a luz a niños birraciales, pero que muchas de ellas fueron inmediatamente asesinadas o abandonadas por vergüenza, disgusto o trauma por sus maridos locales. Sin embargo, lo más frecuente es que las víctimas de violación se sometieran a abortos rudimentarios con la ayuda de parteras de las aldeas, que muchas veces acababa por quitarles la vida. Así como los soldados estadounidenses que violaban mujeres alemanas luego les dejaban comida para hacer pasar el acto como una prostitución en lugar de una violación, algo similar sucedía en Japón. Las mujeres japonesas que mendigaban comida durante la ocupación aliada eran violadas y las tropas a veces les dejaban algo a cambio, como comida, ropa o productos de higiene, para lavar las culpas del acto animal y perverso que habían cometido. Los embarazos fruto de todas las violaciones cometidas por los marines norteamericanos son precisamente la base sobre la que la historiadora Miriam Gebhardt hace proyecciones para intentar calcular la cantidad de víctimas.
La estimación es que el 5% de los niños de la guerra, nacidos de mujeres no casadas a mediados de la década de 1950, fueron el producto de una violación. Esta aproximación da un total de 1.900 niños de padres estadounidenses, solamente en territorio alemán. Atendiendo además a la estadística de la que se desprende que por cada nacimiento cabe suponer 100 violaciones, aparece como resultado por lo menos 190.000 casos. Si bien esta cifra ya de por sí es espeluznante, solamente está considerando los crímenes sexuales llevados a cabo en Alemania. Si se piensa que durante la ocupación en Francia y Japón hubo una cantidad similar o mayor de violaciones por parte de los estadounidenses, el número se eleva de forma radical. Gebhardt, que por primera vez pone cifras a las violaciones masivas, calcula 860.000, pero este número es tan terrible como tentativo. De cualquier manera, estas cifras son solo la punta del iceberg. El número verdadero seguramente sea muy superior, dado que, como ya mencionamos, muchas mujeres y niñas prefirieron no hablar nunca de ello por vergüenza y por sentirse responsables de haber sido violadas, incluso en un punto llegando a creer que lo merecían por formar parte del bando perdedor. Así lo cuenta la nieta de una víctima. There was an attitude among women, including my own grandmother, to accept these things. This can be summed up as, I'm the ultimate victim of war, because we are the vanquished, and as such we have to put up with what usually follows defeat, meaning acts of sexual violence. Hay que tener en cuenta un último y aterrador factor en la proyección de la cifra de víctimas, y es el de aquellas mujeres que decidieron quitarse la vida como consecuencia de estos delitos sexuales. En documentos judiciales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo, ya sea colgándose de una viga de la casa o ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre, los dos recursos más utilizados en la época. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas aliadas de ocupación. Que Estados Unidos haya pasado por alto este macabro capítulo de su historia militar es una verdadera mancha no solo en su historia militar, sino en su identidad como nación. El poder de Washington, con el arma de Hollywood a la cabeza, ha utilizado la Segunda Guerra Mundial para cultivar un sentimiento patriótico en su población, logrando un mensaje sólido para los norteamericanos y una hábil propaganda hacia el exterior. Los crímenes sexuales del ejército de los Estados Unidos no tienen lugar en los guiones cinematográficos, en las tramas de las novelas literarias y hasta recientemente, ni siquiera en los libros de historia. El 2 de mayo de 1945, la Unión Soviética finalmente invade Berlín, venciendo definitivamente a Alemania. Una vez que lograron la caída de Berlín, los soldados de la Armada Soviética recibieron un permiso especial de parte de su conductor Joseph Stalin. Como privilegio por haber vencido, se les autorizó a enviar un bulto de hasta 5 kilos a su hogar sin restricciones, por lo que los soldados mandaban literalmente cualquier cosa. Lo terrible era que todo era producto de un saqueo sistemático y descontrolado. Pero la verdad es que el permiso recibido iba más allá de los objetos obtenidos del robo de los derrotados de la guerra. Y fue una tragedia de la cual la Unión Soviética nunca se ha hecho cargo. En apenas unas semanas, alrededor de 2 millones de alemanas fueron violadas de manera masiva y sistemática por integrantes del Ejército Rojo, a quienes Stalin había dado luz verde al afirmar que tras una campaña tan dura, los soldados tenían derecho a entretenerse con mujeres. Aunque en mucha menor medida otros ejércitos aliados como el francés o el estadounidense también participaron en la barbarie, pero sobre todo contribuyeron a ella con su silencio. En este video vamos a compartirles los más desgarradores testimonios y situaciones que tuvieron que atravesar las víctimas de estas atrocidades.
cuando los ejércitos de los aliados y el Ejército Rojo lograron derrotar a las fuerzas del Tercer Reich, logrando la caída de la resistencia en Berlín. Todos pensaron que los horrores de la guerra habían terminado, pero para las sobrevivientes alemanas la pesadilla solo estaba por empezar. Las mujeres germanas eran uno de los botines de guerra más preciados que los vencedores se disputaban, por lo que Berlín se convirtió en un campo de caza de mujeres. Adolescentes, adultas, ancianas, fuertes o enfermas, todas las mujeres fueron sometidas por soldados que celebraban con euforia cada uno de estos violentos abusos, sin importar la edad de las víctimas, que iban de niñas de 12 años a mujeres de 70 años. A continuación les dejamos un testimonio de una de las sobrevivientes. And that's when I saw my first Russian soldier, we all. The little Mongolian, even we had May with their fur caps down, okay? And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Según el historiador William Hitchcock, la mayoría fue abusada en repetidas ocasiones, algunas llegando a sufrir hasta 60 violaciones. Se calcula que más de 10.000 mujeres murieron a causa de estos hechos, ya fuera directamente por las agresiones sexuales recibidas, por complicaciones con los abortos o por suicidio por motivo del trauma. Los testimonios recogidos a lo largo de estos años son tan desgarradores como impactantes, por lo que advertimos a los espectadores sensibles que estén alerta. Recuerdo a una alemana violada, yacía desnuda y en la entrepierna le habían metido una granada. Ahora siento vergüenza, pero en ese momento no la sentí. Una vez unas mujeres alemanas llegaron a nuestro batallón para ver al comandante. Lloraban. Cuando el médico las revisó, vio que tenían heridas ahí. Estaban completamente desgarradas. Sus ropas interiores estaban completamente teñidas por la sangre. Dice Arad Kina en el testimonio recogido por Svetlana Alexievich en su famoso libro La guerra no tiene rostro de mujer. Esta terrible historia no solo es espantosa por su contenido, sino porque era la regla más que la excepción. La comandancia del Ejército Rojo se mostró complaciente con estas aberraciones, dado que no había órdenes, pero tampoco castigos ni voluntad de interrumpir la cadena de atrocidades. Algunos internos sostienen que hubo un periodo de gracia en el que se les permitía hacer cualquier cosa y que la represión y sanción de las violaciones tardó meses en llegar. Se comenta que alguna vez un subalterno se animó a reclamarle a Stalin, quien respondió: «Son muchachos que hicieron miles de kilómetros luchando, arriesgando su vida. Tenían derecho a pasarla bien con una mujer». Existen registros de innumerables casos de violaciones cometidas por tropas soviéticas en la capital alemana, aun cuando el tema fue escondido en los años siguientes al final de la guerra, y particularmente aún hoy es un tema tabú en Rusia. Alexievich recoge otro testimonio de un soldado soviético. «Éramos jóvenes, fuertes y hacía 4 años que no estábamos con una mujer. Entonces salimos a cazar alemanas. 10 hombres abusaban de una chica ya que no había demasiadas mujeres. Se escapaban y se escondían. Entonces si encontrábamos una chica de 12 o 13, la agarrábamos igual. Si gritaba mucho le poníamos un trapo en la boca. Nos parecía divertido en ese momento. Recién ahora me doy cuenta de lo que hacíamos». Esta experiencia perturbadora era sufrida por miles de mujeres alemanas, ya que el estado de la Alemania posguerra era verdaderamente deplorable, y las víctimas muchas veces accedían a ser sometidas, ya sea para no ser asesinadas o a cambio de alimento o abrigo. Los medios rusos suelen calificar las violaciones masivas como mitos de Occidente, aunque muchos de los datos hallados han sido extraídos del diario de un joven soldado soviético. Vladimir Gelfand era un joven teniente ucraniano y judío del Ejército Rojo que llevaba un diario de guerra a escondidas ya que era algo prohibido por sus superiores, quienes temían que ese material cayera en manos enemigas y se filtraran críticas a la comandancia soviética.
En febrero de 1945, Gelfand cuenta cómo sus camaradas rodeaban y aniquilaban batallones de mujeres alemanas combatientes. Las gatas alemanas que capturábamos decían que estaban vengando a sus maridos muertos, escribe el teniente. Debemos destruirlas sin misericordia. Nuestros soldados sugieren apuñalarlas en sus genitales, pero yo solo las ejecutaría. Todos estos testimonios fueron recolectados en documentos judiciales, entre los que también se destacan pruebas de suicidios de niñas de 13 años, quienes tras ser víctimas de violaciones en grupo terminaron colgándose de una viga de la casa o bien ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre. Mi sobrina de 13 años fue violada en la habitación de al lado por 14 soldados rusos. A mi mujer la arrastraron hasta el granero y allí la violaron también. A la mañana siguiente, antes de dejarla en la granja, volvieron a hacerlo. Al abrir el granero encontramos su cuerpo destrozado. Relata Otto H., que arrastró en su conciencia esa noche en una granja de Friedeberg, en Pomerania, por el resto de su vida. En dichos reportes también se narran las desgarradoras historias de cómo las alemanas preferían matar a sus hijas y a ellas mismas para evitar ese destino. 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta en Alemania sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas de los aliados o los soviéticos. Ni la administración alemana inexistente, ni las tropas de ocupación llevaron registro de las violaciones, y la mayor parte de las pruebas documentales se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia. El arzobispo de Múnich y Frisinga pidió a los sacerdotes llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. Estos registros conservados son verdaderamente aterradores y demuestran que no solamente el Ejército Rojo fue artífice de los crímenes sufridos por las ciudadanas alemanas. 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres, escribió un párroco en estos informes solicitados por la Iglesia. El padre Andreas Weingand, de un pueblo al norte de Múnich, escribía: lo más triste del paso de las tropas aliadas fueron las violaciones de 3 mujeres, una casada, una soltera y una niña virgen de 16 años y medio, todas cometidas por soldados americanos fuertemente embriagados. La víctima más joven registrada en estos documentos fue una pequeña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, y la mayor, una mujer de 69 años. Otra costumbre de las tropas eran las salidas nocturnas en búsqueda de mujeres indefensas, tal como relata este testimonio escalofriante. Una noche llamaron a la puerta y eran 7 soldados americanos armados. Exigieron que les preparasen comida y después violaron a mi abuela y a mi madre. Mi primo lo vio todo, pero nunca habló de ello, relata Maximiliana, que creció sin saber que era hija de uno de aquellos despiadados soldados. Comencé a sospechar cuando quise hacer un viaje de estudios a Estados Unidos. A mi madre aquello la desestabilizó por completo y después de varios meses y de mucha tensión, mi primo me contó lo que había presenciado. Fue espantoso. The fear always remains in your body, and you never get rid of it. The pain lessens over time, but the fear is always there. Lamentablemente, estos sucesos no fueron difundidos ni condenados, debido a que se sostuvo el silencio y el ocultamiento durante décadas. Los motivos fueron diversos. Por un lado, el régimen soviético desmintió y desestimó las acusaciones, y por su parte, las mujeres alemanas callaban por vergüenza. También en Alemania existía otra causa de silencio, dado que los esposos de esas mujeres las hacían callar. Eran ellos los que no querían que esas historias terribles tuvieran difusión. En un determinado momento, al haber sido tan frecuentes estas terribles violaciones, las mujeres empezaron a compartir sus experiencias entre sí, ya que fueron muchas las que habían sufrido lo mismo. De esa manera, las experiencias individuales de cada una se transformaron en una experiencia colectiva, en las que las excepciones eran las que habían logrado evitar ser violadas. Las cifras que los historiadores manejan son escalofriantes, ya que se cree que hubo en ese periodo alrededor de 2 millones de violaciones sistemáticas en toda Alemania, las cuales han querido ser borradas de la historia.
Se me hace imposible imaginar, querida hija, que nunca volveré a verte, que nunca podré abrazarte nuevamente. Me gustaría tener la oportunidad, aunque fuera por última vez, de acariciarte y peinar tu cabello. Te digo adiós y te prometo que hasta el último instante de mi vida te daré razones para que estés orgullosa de mí. Estas palabras pertenecen a Olga Venario, una mujer que estuvo prisionera en el campo de concentración de Ravensbrück. Mientras estaba encerrada, escribió una carta de despedida a su hija, ya que sabía que tarde o temprano la muerte la alcanzaría. La vida dentro de este sitio era breve y cruel, en buena medida por los escalofriantes tormentos administrados por los guardias nazis. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los castigos a las prisioneras del campo de Ravensbrück. Ravensbrück fue un campo de concentración alemán que estaba reservado exclusivamente para mujeres. Funcionó entre 1939 y 1945 en el norte del país, a tan solo 90 kilómetros de Berlín. Se estima que durante el tiempo que sus puertas permanecieron abiertas, cerca de 132.000 prisioneras pasaron por este sitio. Todas ellas atravesaron una experiencia infernal que comenzaba desde el mismo momento en que eran ingresadas. Lo primero que se hacía era despojar a las internas de sus posesiones personales, de manera que su ropa y objetos de valor eran confiscados. A continuación se les tatuaba un número en el brazo con el que eran identificadas por las autoridades del sitio. Esto era apenas el inicio de un escabroso proceso de deshumanización pensado para quebrar la mente de las víctimas y doblegar su voluntad. Antes de que se les asignara un barracón donde vivir, las mujeres debían someterse a una rigurosa inspección a cargo de un médico. Esto funcionaba como una primera forma de tortura, ya que los genitales de las prisioneras eran tocados sin su consentimiento. Por otro lado, se miraba dentro de sus bocas para ver si tenían dientes de oro. En caso de que fuera así, el médico lo anotaba en una planilla para que luego, una vez que la interna fuera asesinada en la cámara de gas o muriera por extenuación, se arrancara el diente de su cadáver. En Ravensbrück, las reclusas debían someterse a un estricto código de disciplina, que estipulaba sanciones para los actos de insubordinación y las faltas de respeto a los guardias. Esto, sumado a la arbitrariedad de los mandamases del campo, hacía que los castigos fueran algo habitual, una parte más de la rutina infernal de este lugar. Con el tiempo, las prisioneras comenzaron a identificar cuándo serían sometidas al tormento. Cuando eran convocadas al patio central de Ravensbrück, entraban en pánico, ya que esto era el inicio de una prolongada sesión de sufrimiento. Veamos el testimonio de Francine Briand, una superviviente que lo recuerda de esta manera. No había un horario fijo para llamarnos, a veces era de día y a veces de noche. Nos obligaban a salir de nuestros barracones y a pararnos en el patio durante horas. Por razones que no podíamos comprender, no teníamos permiso para caminar ni mover un solo músculo. Por lo general esto sucedía los domingos a la tarde y los días festivos, ya que eran los momentos en los que la cocina estaba cerrada. Nosotras no estábamos alimentadas y estábamos exhaustas. Algunas internas recuerdan que debieron permanecer de pie durante 7 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Este castigo era particularmente cruel en invierno y en verano, cuando las temperaturas podían hacer que una mujer sucumbiera a la hipotermia o que se desmayara a causa del calor. Cuando esto sucedía, eran pateadas en el suelo o salvajemente golpeadas por los guardias, que andaban al acecho caminando entre las reclusas de manera amenazante, atentos a quienes incumplían con las pautas del castigo. Estas sesiones de tortura grupal eran organizadas cuando alguna prisionera rompía alguna ventana por accidente u ocasionaba, sin quererlo, un daño material menor en las instalaciones. De esta manera, ante el error de una, todas sus compañeras de barracón debían hacerse responsables. Los uniformes de las reclusas eran de color blanco y negro, aunque por la imposibilidad de higienizarse y debido a los frecuentes castigos corporales, sus ropas estaban grises y rojas. La gran mayoría de las internas tenía cicatrices, moretones y heridas mal curadas. La forma de castigar las faltas de respeto, como no saludar a un guardia o no presentarse a la revisación diaria, era a través del ejercicio físico extenuante. La mujer era obligada a quitarse los pantalones y ponerse en cuclillas, parada sobre las puntas de los dedos y con los brazos estirados hacia adelante. Un guardia le gritaba cada un par de segundos que se parara correctamente para luego ordenarle que volviera a la posición anterior. Esta secuencia podía repetirse durante 1 o 2 horas hasta que la mujer quedara agotada y con los brazos y las piernas entumecidos.
Uno de los castigos preferidos de las SS consistía en apostar una veintena de hombres en una puerta. Cada vez que un grupo de prisioneras tenía que caminar por allí, los guardias le propinaban golpes de bastón en la espalda, hasta el punto en que muchas de ellas terminaban con los huesos rotos. Durante la noche, las mujeres volvían a sus barracones luego de una agotadora jornada de trabajo forzado y castigos crueles. Sin embargo, ni siquiera en ese momento podían descansar, ya que debían compartir las camas de a 3 o 4, lo que hacía que no pudieran dormir con comodidad. Así no solamente tenían el cuerpo deshecho a causa de las golpizas, sino que también se despertaban con contracturas y con los músculos agotados. El castigo más severo del campo de concentración de Ravensbrück estaba reservado para los peores actos de indisciplina, como agredir a los guardias o intentar escapar. Aunque en teoría se utilizaba como una sanción y una forma de rehabilitar a una prisionera rebelde, en la práctica funcionaba como una condena a muerte debido a su nivel extremo de violencia. La mujer debía quitarse los pantalones y a continuación quedarse quieta mientras recibía 25 golpes en las nalgas desnudas propinados con un palo. Muchas veces el instrumento tenía una punta de goma para hacer que el dolor fuera incluso más agudo. La prisionera gritaba a medida que los palazos le arrancaban la carne y un torrente de sangre caía por sus piernas, formando un charco a su alrededor. En estas sesiones siempre había un médico de las SS presente, cuya tarea era controlar el ritmo cardíaco de la mujer. Si su corazón estaba demasiado acelerado y parecía que iba a sufrir un infarto, la golpiza debía detenerse para que no muriera de inmediato. Esto no significaba que la mujer escapara a la pena, sino que simplemente la tortura se reanudaba al día siguiente cuando su corazón ya estaba en orden. El castigo terminaba una vez que se completaban los 25 azotes. Por lo general, la reclusa fallecía a causa de la pérdida de sangre, aunque a veces sobrevivía unas semanas más. En estos casos, la herida, que nunca era tratada correctamente, se infectaba y le provocaba una septicemia mortal. Como vemos, queda claro que el campo de Ravensbrück era uno de los sitios más abominables del Tercer Reich. I pozvani su ovi koljači, ustaše koji su odmah naletili sa maljevima, sa noževima, sa pištoljima, tukli i oni su u roku od 15-20 minuta tu grupu poubijali. Existió un genocidio que fue más sanguinario, brutal y sobre todo más íntimo que el holocausto nazi. Estamos hablando de la cruel y salvaje matanza sucedida en Croacia durante el gobierno extremista de los Ustaša. Esta despiadada agrupación fascista y nazi no distinguía entre hombres, mujeres y niños entre sus víctimas. Su objetivo era claro: purificar la sangre del pueblo croata eliminando a los racialmente inferiores de su territorio. En este video vamos a contarles el contexto en el que esta masacre se desarrolló, así como las características de la tragedia. Estamos frente a un material extremadamente sensible, así que les advertimos precaución. Prepárense para conocer uno de los horrores más grandes de la Segunda Guerra Mundial en la entrega de hoy de Historia Militar. La Ustaša fue una organización terrorista basada en el racismo religioso, formada en 1929 por el croata y nacionalista extremo Ante Pavelić. Aliada del nazismo alemán y el fascismo italiano, se caracterizó por el uso sin remordimientos de la violencia y la crueldad para alcanzar el objetivo de la formación de un Estado croata. Las bases de su política eran la diferenciación racial y la supremacía étnica del pueblo croata por sobre los serbios, judíos y romaníes que también habitaban ese territorio. Los Ustaša se consideraban a sí mismos germanos y parte de la raza aria, razón por la cual pudieron tender puentes políticos e ideológicos con las naciones que conformaron el eje. Nunca lograron consolidarse como un movimiento de masas, sino que siempre trabajó y operó más como una agrupación fundamentalista y clandestina. La entidad comenzó a actuar oficialmente en 1930 y fue desarrollándose paulatinamente. Pavelić planeaba establecer un ejército revolucionario en el extranjero y contó con el apoyo financiero y político de la Italia fascista.
El duque veía a la organización como un medio para debilitar a Yugoslavia y poder alcanzar sus sueños expansionistas en el Adriático y los Balcanes. La relación con los italianos facilitó el vínculo con el Führer, que consideraba que tener aliados en ese territorio podía ser de gran utilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión nazi al Reino de Yugoslavia el 6 de abril de 1941, los ustachas instalaron un gobierno autoritario llamado el Estado Independiente de Croacia, con la ayuda de Hitler y Mussolini, convirtiéndose en una nueva nación títere del Tercer Reich. A partir de ese momento, los croatas sirvieron fielmente a los intereses del Eje hasta el fin de la guerra. El mito fundacional del nuevo Estado nacionalista se basaba en el sufrimiento y el martirio padecido por el pueblo croata durante siglos a manos de los yugoslavos y serbios. El objetivo, al igual que en la Alemania nazi, era conservar los valores de la civilización occidental y exterminar cualquier rasgo de impureza racial. Ante Pavelić se convirtió en el equivalente a Führer del Estado, y antes de que terminara abril, empezaron las hostilidades contra la resistencia yugoslava a la invasión nazi. Al igual que el nazismo, el movimiento del líder extremista croata era profundamente nacionalista y deseaba eliminar de Croacia lo que los racialmente superiores consideraban elementos indeseables. Esto desencadenó una brutal campaña de exterminio contra estos grupos étnicos, con la idea de que esto ayudaría a conservar la independencia recién obtenida. Tras una entrevista personal entre Pavelić y Adolf Hitler, el gobierno croata decretó leyes raciales extremas y la creación de campos de concentración y exterminio para los enemigos del Estado. Un ejemplo de estas instalaciones fue el campo de concentración de Jasenovac, donde el mayor número de víctimas fueron serbios, aunque se contaron también gitanos, judíos y comunistas. Las reglas del campo eran inhumanas y el excesivo uso de la violencia por parte de los ustacha hacía pensar que existió un resentimiento almacenado por décadas, además de un incentivo por parte del gobierno para dar rienda suelta a los más bajos instintos. Los testimonios de la época son tan reveladores como espeluznantes. Ovdje na ovoj ledini, tu su nas jedno, možda 2000 ljudi skini do gola. Ali obuć su nam popasali na jednu hrpu, to smo poslije birali kako smo koji znali. A kad sam došao u sam logor 3C, tamo sam vidio strahotu. Ljude okovane u lancima, ciganski logor pun iznemoglih ljudi, batinjaje na svaki korak. A onda prvi dan sam odmah išao na nasip preko raditi, tu sam još gore vidio. Tu sam video, tu je nas radilo nekoliko stotine hiljada, ne znam ja koliko to je bilo, sve od Pruge do Save. Tu su ljudi tučeni, bacani u nasip, zatrpavani, klani, ubijani maljem, jedan drugog mora tući, ubijati. Desde el punto de vista civil, la discriminación empezó de forma violenta sin que mediaran campos de concentración. Las organizaciones estudiantiles cercanas a los ustacha expulsaron de las universidades a los profesores serbios y judíos. Además, promovieron la quema de los libros prohibidos por el nuevo régimen, copiando el modelo nazi. Los ataques a los judíos por parte del Estado croata eran más consecuencia del deseo de satisfacer al protectorado del Tercer Reich que por ideología del movimiento, ya que los verdaderos enemigos eran internos. Los partisanos yugoslavos se vieron desmoralizados por lo que estaba sucediendo, además de estar aterrados al enterarse de las noticias y rumores que llegaban desde los campos de exterminio. El genocidio del pueblo serbio y gitano a manos de los ustacha había comenzado. Tal como lo habíamos expresado, el régimen totalitario croata estableció una red de campos de concentración permanentes como primera política de limpieza racial. Según registros históricos, se abrieron entre 22 y 26 campos de concentración que fueron poblados con serbios, judíos y romaníes, que fueron arrestados y apresados en esos lugares. Aproximadamente 90.000 de las víctimas serbias del genocidio murieron en campos de concentración, mientras que el resto fueron asesinados de forma directa. Comandos del terror ustacha organizaban expediciones punitivas y arrasamiento de aldeas, así como masacres y ejecuciones esporádicas que ocurrieron principalmente entre 1941 y 1942. El campo más grande y notorio fue el complejo Jasenovac, el campo de exterminio más grande de los Balcanes.
Se estima que en dicho campo murieron más de 100.000 reclusos. Vjekoslav Luburić, comandante en jefe de todos los campos croatas, solía jactarse públicamente de la gran eficiencia del campo de Jasenovac. En una ceremonia el 9 de octubre de 1942 declaró alegremente: «Hemos masacrado aquí en Jasenovac más gente de la que el Imperio Otomano pudo hacer durante su ocupación de Europa». El nivel de odio y racismo presente en los altos mandos croatas era una verdadera pesadilla para sus gobernados. Limitado por ríos y 2 peligrosas vallas de alambre de púas que hacían imposible pensar en una fuga, Jasenovac se dividió en 5 campos para sistematizar la eficiencia de la matanza. 2 campos cerraron en diciembre de 1941, mientras que el resto estuvo activo hasta el final de la guerra. El sitio de Chiglana era el principal sitio de exterminio y llegó a tener una tasa de mortalidad del 88%, llegando a superar los terrores ocurridos en Auschwitz, cuya tasa era del 84,6%. Los asesinos croatas eran mucho menos sutiles y más ásperos que los propios nazis. Chiglana supo ser una antigua fábrica de ladrillos cuyo horno fue convertido en crematorio, en el que, según testimonios de la época, los prisioneros eran quemados vivos llenando de hedor a muerte todo el campo. Este método de matanza no siempre era necesario, ya que la mayoría de los reclusos morían de hambre y enfermedades, especialmente infecciones debido a las pésimas condiciones de vida. Es verdad que grandes grupos de personas eran ejecutadas al llegar a los campos y directamente arrojadas al río como parte de un plan sistematizado. Sin embargo, a diferencia de los campos dirigidos por nazis, en Croacia se especializaban en violencia brutal 1 a 1. El odio racial que emanaba de los guardias croatas hacia los prisioneros hacía que las ejecuciones se convirtieran en algo personal. Por ejemplo, se registró que el guardia Petar Bricica ganó un concurso el 29 de agosto de 1942, después de degollar personalmente a 1.360 reclusos a raíz de una apuesta. Tampoco faltaban los crueles entretenimientos de los guardias, que obligaban a los prisioneros a matarse entre ellos por diversión, atacándose con mazas, hachas y cuchillos, apostando al sobreviviente. Incluso llegaban a envenenarlos para observar atentamente cómo el recluso moría en su celda, víctima de la toxina. En los casos que había niños entre los prisioneros, la situación se volvía aún más siniestra. Te advertimos que lo que viene es material extremadamente sensible, por lo que tal vez quieras saltear los próximos segundos. U Krojačnicu su smjestili oko 500 djece, inače su ih tamo jedno vrijeme držali i kad nije više moglo djece stati, onda su ih kroz prozore bacali unutra u hrpu. Poznam drugove koji su morali, šnajdere koji su morali da zalijepe prozore sa trakama i onda je jedan od njih bacio cijan unutra i pobio preko 500 djece. Para los que tenían la suerte de sobrevivir a la salvaje aniquilación, la vida no era ni apacible ni sencilla. Casi como parte de una tortura psicológica, ellos mismos eran obligados a levantar los campos donde sabían que perecerían. Construyeron las torres de vigilancia, las barracas donde eran hacinados, los extensos alambrados de púas que limitaban su libertad, las letrinas e incluso las fosas comunes donde terminarían siendo exterminados. Los prisioneros eran obligados a trabajar sin herramientas, descalzos y con el torso desnudo, para exponerlos a las inclemencias del clima y las enfermedades. Una vez que los guardias consideraban que los reclusos estaban cansados y no podían seguir trabajando, eran arrojados vivos a unas grutas de 50 metros de profundidad que existían en el terreno y finalizaban el trabajo lanzando una granada por si alguno había sobrevivido a la caída. Otros eran arrojados vivos al mar con una piedra atada al cuello. El sadismo y violencias extremas empleados por los Ustachas fueron de los más macabros de la historia, llegando a sorprender hasta los mismos nazis. Esto se vio reflejado en un informe de la Gestapo a Heinrich Himmler, fechado el 17 de febrero de 1942. El documento certificaba las barbaridades sucedidas en territorio croata.
El aumento de actividad de las bandas rebeldes se debe principalmente a las atrocidades cometidas por las unidades Ustacha en Croacia contra la población ortodoxa. Los Ustacha han cometido sus actos de una manera bestial, no solo contra los hombres, sino especialmente contra ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte es de aproximadamente 300.000. Hubo un campo de concentración particular en Croacia, Metajna, que estaba destinado exclusivamente a mujeres y niños. Para mediados de julio de 1941, ya había alrededor de 700 mujeres y niños judíos en el sitio. Aunque pueda pensarse que esta separación se dio para apartar de los malos tratos que recibían los hombres a las prisioneras femeninas, la realidad fue todo lo contrario. Las mujeres eran separadas de sus hijos y violadas sistemáticamente por los guardias. También eran maltratadas y golpeadas, mientras se las obligaba a realizar tareas de cuidado para la nación de Croacia, como confeccionar prendas y cocinar para las Fuerzas Armadas. El desprecio que los Ustachas sentían por las mujeres y niños del campo se puede percibir en esta entrevista. A kruha smo dobili jedan put u 2 dana i to jedan kruh koji je bio razdijeljeno na 10 dijela, a u sredinu je bilo zeleno. Naravna stvar. Tu su malo djeca bili, pa su onda majke su pokušali izvaditi van da im malo na usta metne i sve što. En este campamento localizado en la isla de Pag, las prisioneras fueron mantenidas cautivas inicialmente en 2 casas, luego en 3 en las afueras del pueblo. Tal como sucedía con los reclusos masculinos, eran hambreadas con raciones de comida que no alcanzaban a cubrir la cantidad de calorías básicas para sobrevivir. Por este motivo, los guardias Ustachas les vendían productos alimenticios para ellas y sus hijos, a cambio de dejarse hacer los peores ultrajes que lastimaban su dignidad para mantenerse con vida y proteger a sus niños. A pesar de esto, cuentan decenas de testimonios que muchas veces los guardias abusaban de las prisioneras y las terminaban matando y arrojando al mar por mero aburrimiento o por no tener que volver a lidiar con ellas. Uno de los hallazgos más perversos que se encontraron en el campo de concentración Metajna fueron unos cuadernos de los soldados croatas en los cuales anotaban cuidadosamente cuándo, cómo y qué les hacían a las reclusas. En las anotaciones figuraban nombres, edades y fechas en las que las mujeres y niñas del campo eran violadas y de qué manera habían ocurrido esas aberraciones. Los historiadores suponen que los guardias tenían estos registros para compartirlos entre ellos y presumir sus perversas hazañas sexuales. Las edades de las víctimas llegaban a los 50 años, partiendo desde los 11. La mayoría de estas mujeres eran asesinadas después del crimen y sus cuerpos eran descartados en el mar o fosas comunes, incluso si estaban embarazadas, como descubrió un estudio forense de las criptas serbias. Escuchemos uno de los desgarradores testimonios. Ostala mi je duboko u sjećanju slika žene koja je signalizirala selu da dolaze Ustaše. Ustaša je udario kundakom u trbuh. Ona je bila visokogravidna žena i taj isti dan rodilo se dijete sa jednom velikom ranom na glavi. Otra característica aterradora del Estado independiente de Croacia fue haber sido el único Estado marioneta nazi que construyó campamentos específicamente para niños. Los campos especiales para niños fueron los de Sisak, Jakovo y Jastrebarsko, y fueron sede de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato sistemático de bebés y niños, que no representaban amenaza alguna para el Estado, sirve como una demostración del carácter genocida de las matanzas en masa de los Ustacha, que mantenían un desprecio por los serbios y romaníes que iba más allá de cualquier rasgo de humanidad. Los pequeños prisioneros eran sometidos a constantes tormentos que incluían desmembramientos, así como torturas químicas en las que se les cepillaban los dientes con líquidos corrosivos, provocándoles la muerte por envenenamiento.
Distintos sociólogos creen que estas infernales conductas se debían a que los Ustacha querían borrar para siempre cualquier posible descendencia de sangre yugoslava. Sin embargo, nadie termina de comprender realmente cómo es posible que estas prácticas se hayan realizado de forma directa sobre niños y niñas que ni siquiera llegaban a los 12 años de edad. El siguiente testimonio de alguien que estuvo en el campo es tan ilustrativo como aterrador. Kako je Matković uzeo jedno dijete, 4-5 godina za noge i zamahnuo glavom o zid, se glava tom djetetu raspušta. La orden de la Ustacha de desmantelar los campos definitivamente fue tan drástica como cuando fueron construidos. A pesar de la prisa, testimonios de la época sostienen que aún en esta instancia, muchos prisioneros y prisioneras fueron víctimas de violación, mutilación sexual y destripamiento. La derrota inminente de las fuerzas totalitarias nazis generaron que algunos soldados croatas se desataran, llegando a obligar a algunos reclusos a ejercer canibalismo entre ellos. Algunos sobrevivientes incluso testificaron sobre haber sido forzados a beber sangre de las gargantas cortadas de las víctimas y a hacer jabón a partir de cadáveres humanos que antes eran sus compañeros de celda. Durante el desmantelamiento, los Ustacha comenzaron a liquidar masivamente a todos los prisioneros en los campos a lo largo y ancho del Estado independiente de Croacia. En esos momentos se dejó de lado la crueldad particular para privilegiar la matanza lo más rápido y eficientemente posible que se pueda, para intentar evitar que sus atrocidades fueran juzgadas por los tribunales aliados en algún futuro. Los métodos de ejecución fueron tan clásicos como indecibles. Hacían marchar al borde del mar a miles de hombres, mujeres y niños para acribillarlos con sus ametralladoras y que los cadáveres cayeran al vacío y el océano se encargue del resto. Luego incendiaron edificios y documentos antes de huir para intentar enterrar el infierno que habían desatado en la tierra. La cifra real de prisioneros asesinados es verdaderamente incierta. Debido a la cantidad de fosas comunes, la hostilidad de la geografía donde estaban ubicados los campos y la impunidad y crueldad con la que se manejaron los Ustacha, es imposible proyectar un número. Se desconocen la cantidad de fosas comunes, la cantidad de gente que fue arrojada al mar y la cantidad de gente que fue quemada viva o cremada. Estas atrocidades cometidas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con pleno apoyo de Hitler y Mussolini, no hacen más que desnudar la verdadera naturaleza humana, una vez que el odio racial se adueña de las acciones de los hombres. Íbamos a morir de miseria y hambre. Cuando llegamos a Ravensbrück, lo primero que vi fue un carro con todos los muertos apilados, sus brazos y piernas colgando, y bocas y ojos bien abiertos. Nos redujeron a nada. Las palabras de Elsie Marechal sirven para describir lo que vivieron más de 130.000 prisioneras en Ravensbrück, el campo de concentración más grande de la Segunda Guerra Mundial luego de Auschwitz, habitado exclusivamente por mujeres. Obligadas a realizar trabajos forzosos, las reclusas vivían en un estado calamitoso, con una escasa alimentación y la posibilidad inminente de morir de un segundo para el otro. A su vez, muchas de estas mujeres fueron utilizadas en crueles experimentos en los que acabaron siendo gravemente infectadas y mutiladas. Entonces, ¿cómo funcionaba el campo de concentración de Ravensbrück? ¿Qué tipo de vida llevaban las reclusas? ¿Y qué terroríficas situaciones tuvieron que vivir día a día? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Ravensbrück, el terrible campo de concentración para mujeres. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En el mes de noviembre de 1938, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el líder de las SS, Heinrich Himmler, ordenó la construcción del campo de concentración de Ravensbrück, ubicado dentro de la ciudad homónima en Alemania, a unos 80 kilómetros de Berlín. El sitio fue levantado por 500 prisioneros provenientes del campo de Sachsenhausen.
Desde un comienzo, Ravensbrück estuvo pensado para que sea habitado exclusivamente por mujeres, y así se cumplió, salvo por un pequeño campamento de hombres que fue emplazado en las cercanías del campo principal en el año 1941. En mayo del año 1939, 900 prisioneras del campo de concentración de Lichtenburg de Sajonia fueron las primeras en ser enviadas a Ravensbrück. Al poco tiempo, el número había crecido a 2000 mujeres, de las cuales la mayoría eran alemanas que se habían opuesto al nazismo. Por otro lado, aproximadamente unas 500 eran testigos de Jehová provenientes del campo de Moringen, que fueron encerradas por considerar a Adolf Hitler como el anticristo. Conforme pasaba el tiempo, el número de prisioneras iba creciendo, compuesto por judías, comunistas, prostitutas, gitanas, miembros de la resistencia y criminales. En cuanto a sus nacionalidades, se estima que 40.000 polacas pasaron por Ravensbrück, junto a 18.000 rusas, 8.000 francesas, entre otras. Durante los 6 años que estuvo activo, entre 130.000 y 132.000 mujeres pasaron por este campo de concentración y llegó a albergar aproximadamente 45.000 reclusas en simultáneo. Este último dato no es menor, ya que por expresa orden de Himmler, el campo era pequeño, por lo que se estima que muchas de ellas vivieron hacinadas. Una vez llegadas al campo, les colocaban un triángulo de color que las identificaba por categorías. A modo de ejemplo, las comunistas alemanas y austríacas llevaban una insignia de color rojo y las testigos de Jehová una púrpura. A su vez, a las prisioneras checoslovacas y polacas les afeitaban el cabello. Respecto a la vida dentro de Ravensbrück, las prisioneras estaban distribuidas en 12 barracones con literas de madera de 3 niveles. En cuanto a las raciones de alimentos, cabe destacar que eran sumamente escasas y que a partir del año 1941 disminuyeron incluso en la calidad. A medida que pasaban los años, la ocupación iba aumentando y en enero de 1945, la capacidad del campo se encontraba superpoblada. En vastas oportunidades, las autoridades de las SS sometían a las prisioneras a selecciones, en las que separaban a quienes consideraban débiles o con heridas de gravedad, para luego asesinarlas. Incluso luego del año 1942, cerca de 1.600 prisioneras fueron enviadas al sanatorio de Bernburg, equipado con cámaras de gas. Ese mismo año en Ravensbrück se dio inicio a la realización de experimentos médicos con más de 80 prisioneras vivas, a las que llamaban Kaninchen o conejos. Entre algunas prácticas, los médicos de las SS realizaron varias amputaciones y a su vez les cortaban los huesos a algunas mujeres para luego trasplantárselos a otras. A su vez cortaban músculos de las piernas para luego infectarlos con bacterias virulentas y probar la eficacia de sustancias químicas como las sulfonamidas. Dentro de dichas prácticas, desprendían nervios e introducían trozos de madera o vidrio en los tejidos. Por último, entre 120 y 140 mujeres rumanas fueron engañadas con la promesa de que serían liberadas a cambio de firmar un formulario de consentimiento en el que permitían que les realicen un proceso de esterilización. Por otro lado, al menos 100 prisioneras de Ravensbrück fueron obligadas a participar de los burdeles que las SS abrieron en los distintos campos de concentración. De hecho, sus servicios eran tomados como recompensa por los presos varones por cumplir o superar cuotas de producción. Muchas de las mujeres se ofrecían a realizar el trabajo durante 6 meses, ya que las autoridades alemanas les prometían que luego de ese plazo serían liberadas. Naturalmente, esta promesa era falsa. En cuanto al trabajo forzoso, las mujeres de Ravensbrück realizaron tareas de costura y producción de calcetines para soldados. A modo de venganza, las reclusas ajustaban las máquinas con el fin de que la tela fuera más delgada en el talón y los pies para desgastar el material y lastimar los pies de los miembros del ejército. A su vez, aprovecharon su acceso a las fábricas y sus materiales para producir sus propias pulseras, muñecas y libros, las cuales eran repartidas entre todas las mujeres para conservar su sentido de humanidad. Según Anise Postel-Vinay, superviviente de Ravensbrück, la solidaridad entre mujeres nos salvaba. Era una necesidad vital. Nos ayudábamos mutuamente. Cuando una amiga caía enferma, hacíamos todo lo posible por ayudarla. En enero de 1945, Ravensbrück albergaba cerca de 45.000 mujeres y aproximadamente 5.000 varones del campo aledaño.
Al notar que el ejército soviético se aproximaba, los alemanes intentaron sacar del campo tantos reclusos como podían para dejar la menor cantidad de testigos posibles. Es así que formaron una columna que superó la mitad de prisioneros y prisioneras totales para iniciar camino en dirección a la región de Mecklenburg, en una de las más trágicas marchas de la muerte que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la mayoría de las mujeres presentes fueron asesinadas, mientras que las pocas sobrevivientes fueron violadas por los soldados soviéticos. Tiempo después, en abril de 1945, con la llegada de los aliados a Alemania, cerca de 3.500 sobrevivientes fueron encontrados en el campo de Ravensbrück en estado de desnutrición. Según algunos cálculos, se estima que desde 1939 hasta 1945, entre 30.000 y 90.000 mujeres murieron aquí. Por último, debemos mencionar que recién después de la década de 1980, se comenzó a saber sobre lo sucedido en Ravensbrück luego de la desclasificación de documentos. Al finalizar la guerra, los soviéticos impidieron que los investigadores ingresaran al lugar de los hechos, y ante la falta de información, circuló el dato de que en Ravensbrück funcionaba un campo de trabajo y no lo que realmente era, un horroroso campo de concentración. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Himmler decidió crear un campo de concentración exclusivamente para mujeres? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.